este país, solo para que tengamos idea, el 39% de la población vive en hacinamiento. Y solo en el área rural es el del 52.5%. Pero además, el 51.8% de la población, solo el 51.8% de la población son dueños del lugar en el que viven. Pero además, según datos, eso es según la encuesta de hogares, y según datos del INCAE, el 75% de la población que tiene problemas graves en su vivienda, es decir, desde la propiedad, ¿verdad?, la tenencia del lugar en el que viven, las condiciones de los materiales que no son materiales duraderos, pero además las condiciones de agua, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a desagües adecuados, a fosas sanitarias, etc. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que yo estoy segura que cualquiera de los que tiene ese problema no va a llegar a lista y va a decir, mire, me regala un terrenito, o mire, fíjese que me lo da a un precio módico, o fíjese que yo quiero aplicar para uno de esos terrenos que usted tiene, y se lo van a entregar. Entonces ahí vemos que hay un procedimiento irregular, y es un primer punto. Después hay otro segundo punto, que es el tema de los trabajos de los detenidos, de las personas que están cumpliendo condena o que son detenidos, porque no se sabe ni quiénes son. Esa gente trabajando en un terreno privado. En un terreno privado, ¿verdad? En ese momento alguien puede decir, no, es que fíjese que ya había sido donado. Yo tengo mis dudas sobre eso y yo creo que por eso es que a la Fiscalía le corresponde investigar. Pero resulta entonces que están trabajando en un terreno privado y yo quisiera saber si a todos estos salvadoreños que tienen estas dificultades, el 75% de la población que tiene en su vivienda condiciones, digamos, graves, alguna condición grave en cuanto a su vivienda, pues van a llegar y van a decir, mire, ¿sabe qué? ¿Me puede prestar una brigadita ahí de personas detenidas para que me ayuden a arreglar mi casita? O sea, yo le invito a la gente a que reflexionemos sobre esto. Entonces, ¿qué criterios se siguen? Porque ahí viene la otra. ¿Qué criterios se siguen para establecer a quién sí y a quién no? ¿Por qué sí y por qué no? Entonces, tienen que haber procedimientos. Uno pide esa información a centros penales y ¿sabe qué le dicen? Que está reservada. Uno pide los procedimientos de entrega de los terrenos, del que ya le comenté, y ¿sabe qué le dice? Reservada. Entonces, si el que nada debe, nada teme, es impresionante cómo se limita el derecho de acceso a la ciudadanía, a la información, para que usted pueda hacer, yo no tendría que estar haciendo estos cuestionamientos si me dieran información, por ejemplo, y se pudiera hacer un análisis, o ahí mismo pudiéramos verificar si hay una irregularidad o no. Pero no se entrega la información. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno se niega a entregar la información sobre esto y tantísimas otras cosas que toda la información es reservada? El derecho a acceso a la información es un derecho de la gente, de la ciudadanía. No es un favor de ninguna institución pública, no es un favor de un gobierno. Es un derecho que además ha costado mucho en El Salvador poderlo, digamos, que se reconociera en una ley, que se ejecutara, que se llevara a cabo, que además hubiese una institucionalidad medianamente que garantizaba ese derecho. Y finalmente terminamos con un proceso ante el Instituto de Acceso a la Información, que el Instituto de Acceso a la Información no hace nada. Bueno, por eso es que se pagan, justamente por no hacer nada y por haber hecho bien su trabajo de no hacer nada, es que una de las comisionadas ahora es nombrada dentro de la Corte de Cuentas para no seguir haciendo nada. ¿Qué solicitaron ustedes a la Fiscalía? Entonces, ahí voy con un segundo caso, okay, ¿verdad? Con el segundo caso, que es el tema de las personas detenidas, porque además en este país yo creo que también es necesario decirlo, ¿verdad? Exponerlo. Solo el 44.8% de las personas recibe un salario mensual, el 44.8% de la gente. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque otro de los temas que viene en el aviso es la contratación o la creación de plazas fantasmas dentro de la Dirección General de Centros Penales. Entonces, como vemos... Plaza fantasma dentro de la Dirección General de Centros Penales. Eso no es nuevo, además, porque ya incluso hay una persona procesada por este tema, pero lo que llama la atención es que todo se queda a niveles intermedios, la investigación no sube. Es decir, aquí los poderosos siguen teniendo, ¿verdad?, una impunidad. Y cuando hay una impunidad, definitivamente se resquebraja el sistema de justicia y la confianza de la ciudadanía en realmente el sistema. Pero, y voy a preguntar entonces, ¿ese es el combate contra la corrupción que se busca?
Es decir, que además los funcionarios de más alto nivel no tengan que tener una consecuencia incluso en su relación laboral con el Ejecutivo, por ejemplo, su nombramiento. Digo, el caso de Carolina Recinos, por ejemplo. Entonces, visto este caso, así como se los he planteado, se piden varias cosas, pero lo primero que se pide, además de diligencias, es que la Fiscalía investigue. Es decir, es un aviso donde se le está diciendo, mire, señora Fiscalía, fíjese que hemos conocido esto y esto, hay estos indicios, lo que le corresponde a usted es no hacerse, ¿verdad? No taparse los ojos, es simplemente investigar. Claro, hay que señalar que hace 2 años exactamente nosotros fuimos a presentar también un aviso contra el mismo funcionario. En aquel momento no había pasado nada de esto ni lo del terreno, ni nada, pero habían pasado otras cosas, como por ejemplo el trasiego de alimentos y la venta de alimentos que habían sido destinados para la pandemia. La Fiscalía, y es interesante porque la Fiscalía inició investigación, la Fiscalía anterior inició investigación y cuando vino el cambio de fiscal se acabó la investigación. Y tanto fue así que esa investigación tiene incluso hasta escuchas, es decir, pasó por un juez que autorizó las escuchas. Sin embargo, a partir de ahí ha habido una omisión en la investigación por parte de la Fiscalía. ¿Qué ha pasado en 2 años? Nada. ¿Qué evidencia eso? Bueno, que la Fiscalía, al parecer, tiene realmente la intención de tapar la corrupción y no de develar la corrupción. De este mismo funcionario. Por supuesto.